La historia que voy a contar hoy es sobre un marido y una mujer. Un esposo que llevaba 5 años postrado en una cama, y su esposa, quien lo cuidaba devotamente día y noche, de repente, quedó embarazada. Este suceso, aparentemente imposible, se convirtió en la mecha que sacudió a toda la familia. La suegra, incrédula, reunió a todos los parientes para humillar a su nuera y forzar un divorcio. Sin embargo, en el momento en que se anunciaron los resultados de la prueba de ADN para confirmar la paternidad, la habitación quedó en un silencio sepulcral, como si hubieran arrojado un balde de agua fría. Si sienten curiosidad por la verdad oculta tras esta historia, presten atención ahora mismo. En aquel año, yo tenía 32 años. Cuando pensaba que mi vida se había calmado tras un grave accidente, olas inesperadas volvieron a azotarme. Mi nombre es Elena y llevo 8 años casada. Mi esposo, Javier, fue una vez un hombre sano, lleno de vida, y que lo daba todo por su familia. Pero un terrible accidente de tráfico le arrebató el uso de sus 2 piernas y casi toda su capacidad para trabajar. Desde 2018 hasta ahora, mi esposo ha permanecido postrado en la cama, comunicándose conmigo y con nuestra hija de 6 años, Luna, solo a través de sus claros ojos llenos de tristeza. Cuidar de mi esposo durante 5 años no fue solo una carga económica para una mujer, sino también una gran prueba para el corazón. La gente a mi alrededor me compadecía y todos me decían: Elena, ríndete ya. Todavía eres joven, debes encontrar tu propia felicidad. Pero si apreté los dientes y aguanté, no fue porque fuera fuerte. Era porque aún quedaba amor y una pequeña esperanza de que un día ocurriera un milagro, y mi esposo se levantara de nuevo para mirarnos a mí y a mi hija con ojos de orgullo. Pero la vida no era tan simple. Cada día trabajaba como contable en una pequeña empresa en nuestro pueblo de Andalucía, y luego me apresuraba a casa para encargarme de la comida, las medicinas y los pañales de mi esposo. Muchas veces sentía que iba a derrumbarme por la presión. Por la noche, acostada a su lado, miraba el techo y derramaba lágrimas en secreto, deseando que la vida hubiera sido un poco menos dura. Entonces, un día, noté un cambio extraño en mi cuerpo. Mi menstruación se retrasó, y empecé a sentir náuseas y mareos. Pensé que era por el estrés del trabajo excesivo y la falta de sueño. Pero cuando fui al hospital, el médico me informó que estaba embarazada de 4 semanas. Con la ecografía en la mano, mis manos y pies temblaban como una hoja. No podía creerlo. Mi esposo llevaba 5 años postrado, y apenas teníamos vida conyugal. ¿De dónde había salido este niño en mi vientre? Esa noche, me senté al lado de la cama de mi esposo sin pegar ojo, mirándolo inmóvil, con el corazón hecho un lío. Antes de que pudiera decir una palabra, a la mañana siguiente, mi suegra, la señora Carmen, irrumpió en la casa. Me señaló con el dedo y gritó con una voz cargada de ira: Elena, explícate. ¿De quién es ese niño que llevas en el vientre? Me quedé helada. ¿Cómo se había enterado tan rápido? Probablemente tenía algún conocido en el hospital o alguien del pueblo me vio ir. Tartamudeé. Madre, yo. Yo también estoy tan sorprendida. Todavía no he podido decírselo a usted ni a la familia. ¿Sorprendida? Mi hijo lleva años así, apenas puede respirar. ¿Cómo va a dejarte embarazada? No mientas. Las palabras de mi suegra eran como cuchillos que me atravesaban el corazón. Caí de rodillas, llorando a mares. Mi pequeña hija salió corriendo de su habitación y me abrazó, asustada. Mamá, ¿por qué la abuela te trata así? La señora Carmen apartó a su nieta y mientras se daba la vuelta murmuraba: No permitiré que ocurra semejante deshonra. Hay que solucionar esto de inmediato. 3 días después, mi suegra convocó a toda la familia a una reunión familiar en el patio de la casa. Me sentaron en el centro. Aunque solo tenía unas pocas semanas de embarazo, las miradas de todos ya estaban llenas de desprecio. La señora Carmen declaró: Mi nuera está embarazada, pero mi hijo está postrado en una cama. Así que, ¿de quién puede ser ese niño en su vientre? Hoy, delante de todos los parientes, exijo que Elena firme los papeles del divorcio. Se desató un murmullo. Algunos me compadecían, otros me señalaban y se burlaban. Yo solo podía llorar, abrazando a mi hija. No encontraba palabras para defenderme. Yo tampoco entendía por qué estaba embarazada. Todo era tan confuso y misterioso. En mi momento más desesperado, el doctor Mateo Ruiz, primo del marido de mi cuñada y que trabajaba en el hospital provincial, habló en voz baja. Señora Carmen, todavía no hay nada seguro. Con la tecnología actual, muchas cosas son posibles. ¿Por qué no hacemos una prueba de paternidad para saber de quién es exactamente este niño antes de juzgar? El ambiente se calmó de inmediato.
Todas las miradas se centraron en mí. Mi suegra espetó. Bien, hagamos la prueba de ADN o lo que sea. Si se demuestra que este niño no es de nuestra sangre, Elena tendrá que hacer las maletas y marcharse de esta casa sin decir una palabra más. Asentí, aunque sentía que el corazón se me encogía. No tenía nada más a lo que aferrarme que la verdad, pero esa misma verdad se sentía como un profundo abismo esperándome. Esa noche, me senté junto a la ventana. La luz de la luna iluminaba el patio. Miré a mi esposo. Seguía acostado en silencio, sus ojos abiertos como si quisiera decir algo, pero no podía hablar. Tomé su mano y susurré con voz temblorosa. Javier, ¿qué hago ahora? Si este niño realmente no es tuyo, no podré volver a mirar a nadie a la cara en este mundo. La mano de Javier apretó la mía, suavemente, muy débilmente, pero pude sentirlo claramente. Era la reacción más fuerte que había mostrado en años. Mis lágrimas brotaron como un manantial. Me di cuenta de que él lo oía y lo sabía todo, simplemente no podía decirlo. A la mañana siguiente, fui a hacerme la prueba de ADN. El día que recibí los resultados, la familia se reunió de nuevo. Todos tenían expresiones tensas. Sostenía el informe de la prueba, pero mis piernas temblaban tanto que sentía que me iba a caer. La señora Carmen me arrebató el sobre y lo abrió. Mientras leía rápidamente las letras en negrita, de repente se quedó paralizada. Su rostro palideció y sus labios temblaron. Toda la casa estaba expectante. ¿Qué pasó? ¿Es lo que esperábamos? Ella no respondió, solo guardó silencio. El papel se deslizó de sus manos y cayó al suelo. Me agaché para recogerlo. Mis ojos vieron las letras claras. Resultado de la prueba. Se establece una relación de paternidad entre el feto y el padre, Javier García, con una probabilidad del 99,99%. En ese instante, el patio estalló en un caos de conmoción. La gente estaba atónita. Algunos gritaban que era imposible. Apreté el informe con manos temblorosas. El pecho me dolía con una mezcla de emociones. Al levantar la vista, me encontré con los ojos de Javier, que me miraban desde la oscura habitación. Tenía los ojos llenos de lágrimas. Toda la familia bajó la cabeza. Nadie se atrevió a decir una palabra más. Por un momento, el patio de la señora Carmen quedó sumido en un silencio asfixiante. De pie en medio de miradas de desconcierto y confusión, no sabía si alegrarme o entristecerme. Estaba feliz porque la verdad finalmente había limpiado mi nombre. Pero la tristeza y la humillación de haber sido acorralada por la familia de mi esposo todavía pesaban sobre mí. Un simple papel con los resultados de una prueba de ADN había salvado mi honor. Mi suegra se desplomó en una silla, con la mirada perdida. Siempre había sido una mujer fuerte. Después de que su esposo falleciera prematuramente, había criado sola a sus 3 hijos y levantado esta casa. Estaba acostumbrada a que su palabra fuera ley, pero hoy, un trozo de papel había demolido su autoridad. Nunca imaginó que la nuera a la que acababa de intentar echar de casa llevaba en su vientre la sangre de su propio hijo. Algunos parientes comenzaron a susurrar, llenos de dudas. ¿Cómo es posible? Javier lleva años postrado. ¿Cómo pudo pasar algo así? ¿No habrá sido un error del hospital? Otro intervino. ¿Cómo va a equivocarse una prueba de ADN? Quizás el amor entre padres e hijos, entre marido y mujer, es tan extraño que ni la ciencia puede explicarlo todo. Sus murmullos solo me agotaban más. No necesitaba su compasión ni sus excusas. Lo único que necesitaba era respeto. Miré directamente a mi suegra y dije con la voz más calmada que pude. Madre, he soportado innumerables miradas de desprecio y acusaciones. Ni siquiera tuve la oportunidad de explicarme. Ahora que el resultado es claro, espero que me dé una palabra justa. Los labios de la señora Carmen temblaron ligeramente, y una compleja emoción cruzó su mirada. Por un lado, se sentía avergonzada por haberme tratado tan duramente, pero por otro, no podía abandonar fácilmente sus obstinadas creencias. Intentó buscar una excusa. Pudo haber algún error, pero bueno, digamos que tuviste suerte. Antes de que pudiera terminar, el doctor Mateo, quien había sugerido la prueba, intervino. Tía, no hay ningún error. Yo mismo llevé las muestras y supervisé todo el proceso. Este es un resultado absolutamente seguro. Debemos aceptar los hechos. No creemos más habladurías en la familia. Su voz resonó con la firmeza de un martillo, impidiendo que nadie pudiera dar marcha atrás. Algunos parientes asintieron, mientras que otros, avergonzados por haberme juzgado mal, evitaron mi mirada. Se oyó un pequeño ruido desde la habitación. Javier movía la mano con dificultad, golpeando suavemente el marco de la cama. Al darme la vuelta,
Vi sus ojos llenos de lágrimas. Sus labios se movían, pero no emitían sonido. Supe que era un grito de impotencia. Aquel hombre había estado inmóvil durante 5 años, pero seguía siendo mi esposo y el padre del niño en mi vientre. De repente, mi suegra se levantó de un salto y dijo bruscamente: «Pero no lo acepto. Aunque el resultado sea ese, este niño solo hará la vida de Javier más miserable. Con él en ese estado, si nace otro niño, ¿quién lo criará? ¿Quién lo cuidará? Yo no puedo más». Esas palabras fueron una segunda cuchillada en mi corazón. Me abracé el vientre, la vista se me nubló. Era cierto. Sabía que la vida que me esperaba sería mucho más difícil, pero ¿debía renunciar a una vida solo porque sería difícil? ¿Cómo podía la misma suegra que adoraba a su nieta ser tan fría ahora ante la sangre de su propio hijo? Dije con un nudo en la garganta: «Madre, nunca me he quejado, nunca he descuidado a Javier ni le he supuesto una carga. Solo le pido una cosa. No me pida que aborte a este niño. Este niño es de Javier, es su nieto. Podré pasar hambre y trabajar día y noche, pero no puedo matar con mis propias manos la sangre de mi esposo». El ambiente se volvió tan tenso que todos contuvieron la respiración. Algunos parientes miraron a mi suegra y negaron con la cabeza. La tía abuela, la matriarca de la familia sentada en su silla, dijo con voz lenta pero firme: «Carmen, tú también eres madre, sabes bien lo sagrado que es el amor maternal. Nuestra nieta política ha aguantado todos estos años y ahora lleva la sangre de Javier. Esto es una bendición, no una desgracia. No dejes que la gente del pueblo nos señale por ser inhumanos». Al oír esto, la señora Carmen apretó el borde de su falda. Su expresión cambiaba constantemente. Finalmente, no dijo nada más y se fue a su habitación, dejándome sola en el patio con un corazón a la vez aliviado y pesado. Esa noche, cuando todos dormían, me senté en silencio junto a la cama de mi esposo. La luz de la luna se desdibujaba en mis ojos. Susurré: «Cariño, voy a proteger a este niño. Pase lo que pase, lo sacaré adelante. Creo que un día este niño te llamará papá y tú le sonreirás». Javier parpadeó varias veces, como asintiendo. Su débil mano apretó mis dedos, dándome fuerzas para enfrentar el difícil camino que se avecinaba, pero no sabía que la tormenta apenas estaba comenzando. Al día siguiente, la señora Carmen me llamó aparte. Su voz seguía siendo fría. «Si quieres quedarte con el niño, no te lo impediré. Pero recuerda bien, no esperes mi ayuda. De ahora en adelante, todo corre por tu cuenta. Si no puedes soportarlo, simplemente vete. No te detendré». Levanté la cabeza y la miré directamente a los ojos. No temblé como antes. Después de todo esto, me di cuenta de que en este mundo, la única que podía salvarme era yo misma. Respondí en voz baja: «Sí, me las arreglaré sola. Solo le pido que no me impida cuidar de Javier y dar a luz a este niño». Ella se dio la vuelta sin responder. En ese momento, supe que mi camino sería aún más solitario, pero una llama comenzó a arder en mi corazón. Era la llama de la fe y la determinación de proteger a este niño inocente hasta el final. Después de la tormentosa reunión familiar, la pequeña casa se llenó de un aire más pesado que nunca. Mi suegra, la señora Carmen, ya no levantaba la voz, pero cada vez que me veía, su mirada era fría, como si quisiera atormentarme. Yo seguía cuidando a mi esposo con regularidad, atendiendo a mi hija y comenzando a prepararme para recibir a la pequeña vida en mi vientre. Pero en el fondo de mi corazón, sabía que había comenzado una batalla solitaria. Esa batalla no era solo contra la pobreza, sino también contra la frialdad de la familia. Me levantaba cada madrugada para preparar el caldo de Javier, darle la leche a mi hija y luego me apresuraba a la oficina. Mi trabajo de contabilidad no era físicamente agotador, pero mi escaso sueldo era insignificante en comparación con el coste de las medicinas, las facturas del hospital y los gastos del parto que se avecinaban. Pensé en hacer trabajos extra por la noche, llevando la contabilidad de algunas tiendas pequeñas, pero mi cuerpo embarazado me debilitaba. Una noche, sentada en mi escritorio, me froté los ojos cansados, escribiendo en los libros de cuentas con una mano mientras con la otra me abrazaba el vientre y susurraba: «Bebé, tienes que ser fuerte conmigo». Mi suegra no me ayudaba, pero tampoco me echaba. Me dejaba a mi aire. A veces la veía de pie en el pasillo, suspirando mientras me observaba moverme ajetreada. Había conflicto en su mirada, pero no lo expresaba. Sabía que en su corazón aún no había una confianza total. Todavía albergaba la sospecha de que había algo fuera de lo común oculto en el asunto de este niño. Una tarde lluviosa, mientras limpiaba a Javier, mi pequeña hija preguntó con inocencia: «Mamá, ¿el bebé en tu barriga puede oír mi voz? Quiero contarle un cuento».
Sus palabras me hicieron un nudo en la garganta, y los ojos de Javier se llenaron de lágrimas. Su débil mano tembló, queriendo tocar mi vientre. Tomé su mano y la coloqué sobre mi barriga. Fue un momento sagrado, como si nuestra imperfecta nueva familia estuviera tratando de proteger un tenue calor. Vi claramente en los ojos de Javier que él seguía siendo un padre y un esposo. Su cuerpo era impotente, pero su corazón aún latía con fuerza. Sin embargo, esa breve paz se rompió pronto. El rumor de mi embarazo se extendió por todo el pueblo. Las habladurías eran tales que casi no me atrevía a salir a la calle. La gente susurraba: esa nuera seguro que tiene un amante. Otros eran más maliciosos. Hoy en día, ¿qué tan difícil es falsificar una prueba de ADN? Apreté los dientes y aguanté. Incluso cuando iba al mercado, caminaba con la cabeza gacha, apretando el manojo de verduras con manos temblorosas, pero en mis oídos solo zumbaban las burlas. Quería gritar que era inocente, pero cuanto más me explicaba, más pensaría la gente que eran excusas. Simplemente guardé silencio, diciéndome a mí misma que el tiempo lo demostraría y que este niño sería la prueba. Mientras tanto, mi suegra encontró otra razón para reprenderme. Un día que llegué tarde del trabajo, me dijo con voz severa: me parece que andas por ahí con esa barriga, y si el niño nace débil, solo sufrirá mi nieto. Tragué las lágrimas y bajé la cabeza, respondiendo: trabajo por Javier, por mi hija y por este bebé. No tengo otra opción. Ella guardó silencio y se dio la vuelta. Me di cuenta de que, aunque hablaba con dureza, en el fondo de su corazón no podía abandonar a su propio nieto. Solo que el orgullo y la ira por haberse equivocado conmigo le dificultaban pronunciar palabras de perdón. Y entonces ocurrió otra desgracia. Una noche, mientras dormitaba, oí unos golpes urgentes en la puerta. Al abrir, una vecina me dijo sin aliento: Elena, tu suegra se ha desmayado en el patio. Me quedé helada y salí corriendo. La señora Carmen yacía en el suelo, con el rostro pálido. Con la ayuda de varios vecinos, la llevamos rápidamente al hospital. El médico dijo que era una hipotensión severa causada por el agotamiento y la preocupación excesiva. Al verla en la cama del hospital, mi corazón se hundió. Aunque me había tratado con frialdad, no podía odiarla. En el fondo, ella también era solo una madre anciana que vivía con ansiedad y miedo después de que su hijo quedara discapacitado y la fortuna familiar decayera. Olvidé mi propio cansancio y la cuidé toda la noche. Cuando despertó, pareció sorprendida de verme dormitando junto a su cama. Su voz era débil. ¿Por qué no me dejaste y te quedaste aquí? Tomé su mano y dije con voz entrecortada: porque usted también es mi madre. No importa cuánto me odie. Sigo dependiendo de usted. No quiero perder a más familia. Ella guardó silencio, y una rara calidez apareció en su mirada. Supe que se había abierto una pequeña grieta en su dura coraza, pero necesitaría mucho más tiempo para derribarla por completo. Cuando volvimos a casa, los rumores en el pueblo se habían intensificado. Alguien incluso envió una carta anónima al ayuntamiento, acusándome de adulterio y de haber quedado embarazada de una aventura. Cuando los funcionarios vinieron a investigar, estaba tan avergonzada que no podía mirar a nadie. Les mostré el informe de la prueba de ADN, pero todavía me miraban con sospecha, como diciendo: ¿cómo sabemos que esto no es falso? La ira me consumía y quería huir lejos. Pero al ver a Javier postrado y a mi pequeña hija abrazándome, no pude hacerlo. No podía abandonarlos, ni dejar que otros decidieran el destino de mi familia. Empecé a escribir un diario cada noche. En él registraba todas mis emociones, cada mirada de Javier, cada palabra que mi hija le susurraba al bebé en mi vientre. Esperaba que algún día estas páginas contaran la verdad de que, en medio de la tormenta de la vida, nunca traicioné ni abandoné a mi familia. Pero las pruebas no terminaron ahí. El hermano de Javier, mi cuñado Pedro, regresó de lejos. Tan pronto como escuchó la noticia de mi embarazo, corrió a casa enfurecido. Al verme gruñó: ¿hasta cuándo vas a seguir deshonrando a esta familia? Antes de que pudiera responder, mi suegra se interpuso, temblando. Por primera vez, dijo algo que me dejó atónita: no ha deshonrado a nadie. El niño que lleva en el vientre es de la sangre de Javier. Yo misma vi los resultados. Al oír eso, mi cuñado se detuvo en seco, y las lágrimas brotaron de mis ojos. Era la primera vez que mi suegra reconocía públicamente al niño frente a un pariente, pero supe que ese momento sería el comienzo de una nueva tormenta, porque esa verdad no era algo que todos pudieran aceptar fácilmente. En el instante en que mi suegra, la señora Carmen, admitió que el niño en mi vientre era de la sangre de Javier, la casa se sumió en un silencio asfixiante. Pero ese silencio duró apenas unos segundos. El hermano de Javier, Pedro, era de temperamento impulsivo y directo.
Su rostro se enrojeció y golpeó la mesa con tanta fuerza que la taza de té se tambaleó. Madre, ¿se ha vuelto loca? Javier lleva 5 años postrado en una cama. ¿Una prueba de ADN? ¿Cómo sabe qué trucos usó esa mujer para engañarla? No me lo creo. Escupió cada palabra con rabia. Yo temblaba, abrazando a mi pequeña hija, y lo miré con ojos suplicantes, pero solo recibí una mirada llena de sospecha y desprecio. Mi suegra también se sorprendió un poco por su reacción violenta, pero trató de mantener la calma. Pedro, sé que te preocupa el honor de la familia, pero yo misma vi ese informe. No es falso. ¿Sabes cuánto ha sufrido tu cuñada? ¿A dónde más quieres empujarla? A Pedro, cuanto más oía, más se enfurecía. Se levantó de un salto y fue directamente a la habitación, mirando fijamente a su hermano inmóvil en la cama. Dijo rechinando los dientes: Javier, si tienes un poco de conciencia, dile a tu hermano. ¿Es este niño realmente tuyo? Javier no podía responder. Solo parpadeaba repetidamente. Las lágrimas caían sobre la almohada. Al ver esa escena, mi corazón se partió en 1000 pedazos. Él todavía estaba allí, sintiéndolo todo, pero no podía decir una sola palabra para defenderse. No pude soportarlo más y dije con voz entrecortada: Cuñado, está bien si no me cree, pero por favor, no hiera más a Javier. Ya ha sufrido demasiado. El niño en mi vientre es su última esperanza para tener una razón para vivir. Pedro se giró bruscamente. Su mirada me atravesó como un cuchillo afilado. ¿Esperanza o una excusa para atar a toda esta familia? Seamos sinceros. Si das a luz a ese niño cuando crezca, la gente lo señalará y dirá: su padre es un vegetal, ¿de dónde salió él? ¿No piensas en el honor de esta familia? Cada una de sus palabras era como una cuchilla. Me mordí los labios hasta sangrar, pero aún así dije con firmeza: solo pienso en una cosa. Este niño es de Javier, y nunca renunciaré a él. El aire en la casa se calentó como el fuego. Mi pequeña hija se aferró a mi falda y rompió a llorar. Mamá, no dejes que nadie se lleve al bebé. El llanto de la niña hizo que el ambiente en la habitación se calmara por un momento. Mi suegra miró a su nieta, con los ojos enrojecidos. Sabía que estaba debatiéndose entre el honor y la sangre, pero Pedro no se rindió fácilmente. Al día siguiente, reunió a algunos parientes cercanos para discutirlo de nuevo. Dijeron que si daba a luz al niño, seríamos el hazmerreír del pueblo y la familia perdería la cara. Un pariente incluso dijo algo cruel. Incluso si la prueba de ADN dice que este niño es de Javier, al nacer en circunstancias tan extrañas, la gente nunca lo aceptará. Sería mejor enviarlo a otro lugar o cortar el problema de raíz. Al oír eso, instintivamente me abracé el vientre y las lágrimas brotaron. Grité: son demasiado crueles. Un niño es una vida. ¿Cómo pueden hablar tan a la ligera de abandonar a su propia sangre? Mi voz resonó, y algunas personas vacilaron, pero otras me trataron como a una terca y negaron con la cabeza. Cuando la tensión alcanzó su punto máximo, el doctor Mateo, quien me había llevado a la prueba de ADN, se levantó y dijo con voz firme: señores, si echamos a ese niño, ¿creen que se salvará el honor de nuestra familia? Todo el pueblo nos señalará y nos llamará una familia desalmada que abandona a su propia sangre. La decisión de proteger o no al niño no depende de las habladurías del mundo, sino de la humanidad en nuestros corazones. Sus palabras fueron como un jarro de agua fría sobre la multitud. Algunas personas bajaron la cabeza, pero Pedro seguía obstinado. No lo acepto. Si mi madre y los mayores de la familia siguen defendiendo a esta mujer, lo descubriré por mi cuenta. Dejó esas palabras y se fue, dejando solo una atmósfera sofocante. Vi a mi suegra sentada, aturdida. Sus manos temblorosas descansaban sobre sus rodillas. Por primera vez, sentí su impotencia. Esa noche apenas pude dormir, preocupada por el niño y por mi esposo. En sueños, oí a Javier gemir suavemente. Me desperté de un salto y lo vi mirándome con una mirada anhelante, como si dijera: no renuncies al niño. Rompí a llorar y tomé su mano. Te lo prometo. Pase lo que pase, protegeré al niño. No te preocupes. Bajo la tenue luz de la luna, sentí que su mano apretaba la mía, débilmente, pero lo suficiente para darme una extraña fuerza. Al día siguiente, fui a trabajar como de costumbre, pero al salir a la calle, oí a las vecinas susurrar: la nuera de la señora Carmen tiene agallas. Su marido postrado y ella embarazada. Seguro que tiene otro hombre, pero es dura. Insiste en tenerlo hasta el final. Me dolió el corazón al oírlo, pero seguí caminando en silencio. Estaba acostumbrada al desprecio, pero ahora solo me quedaba un objetivo:
proteger a este niño hasta el final. Cuando volví a casa, inesperadamente, vi a Pedro hablando con un extraño fuera de la puerta. Me miraron con sospecha, luego se callaron y se fueron. Tuve un mal presentimiento. Apreté los puños y me prometí a mí misma: si alguien intentaba hacerle daño a mi hijo, lucharía con mi vida. Creía que todo había terminado con la prueba de ADN, pero poco a poco me di cuenta de que la verdadera prueba apenas comenzaba. No solo mi suegra, sino ahora también mi cuñado, se habían convertido en una llama que amenazaba la tenue felicidad mía y de mi hijo nonato. Desde aquel día en que vi a Pedro hablando con un extraño fuera de la puerta, mi corazón se sentía como si llevara una piedra encima. Sus miradas furtivas me dejaron una ansiedad que no podía contarle a nadie, ni siquiera a mi suegra. Sabía que Pedro me había mirado con desdén durante mucho tiempo, y ahora que la verdad de la prueba de ADN había salido a la luz, le resultaba aún más difícil aceptarlo. Pero nunca imaginé que lo que haría a continuación superaría con creces las meras palabras de sospecha y desprecio. Ese día, fui a ayudar a la tienda de ultramarinos del pueblo con sus libros de cuentas para ganar un poco más de dinero. Cuando volví a casa, era casi de noche y afuera estaba oscuro como boca de lobo. Al entrar en el patio, me detuve en seco. La puerta de la habitación de Javier estaba entreabierta, y dentro se movía la sombra de Pedro. Corrí asustada y pregunté con voz temblorosa: «Cuñado, ¿qué hace en nuestra habitación?». Se dio la vuelta sobresaltado. En su mano sostenía un pequeño sobre de medicinas. Un destello de disgusto cruzó sus ojos, pero lo ocultó rápidamente y respondió con calma: «Solo estaba revisando las medicinas de Javier. Últimamente parece muy débil, y si le pasara algo, toda la familia sufriría». Sospeché, pero no tenía pruebas, así que tuve que callarme. Después de que se fue, abrí el sobre y revisé cada pastilla. Mi corazón se heló cuando descubrí que contenía un potente sedante que el médico nunca le había recetado a Javier. Mis manos temblaban y un sudor frío me recorría la espalda. ¿Acaso intentaba hacerle daño a Javier? ¿O quería asegurarse de que Javier nunca despertara para que la gente asumiera naturalmente que el niño en mi vientre era el resultado de algo ilícito? Tomé la mano de mi esposo y rompí a llorar. «Cariño, ¿qué hago? No me creen. Y ahora intentan hacerte daño a ti». Javier solo parpadeaba repetidamente, tratando de apretar mi mano con fuerza. En ese momento, supe que él también tenía miedo. Juré que no dejaría que nadie le tocara ni a él ni a este niño. A la mañana siguiente, llevé en secreto el sobre de medicinas al doctor Mateo. Después de escuchar mi historia, frunció el ceño. «Elena, esto es un asunto serio. Si alguien realmente intentó cambiar las medicinas, no solo Javier, sino tú también podríais estar en peligro. Tienes que tener cuidado», dije con un nudo en la garganta. «Pero doctor, si cuento esto, ¿quién me creerá? Dirán que es una historia que inventé para crear discordia en la familia». Él pensó por un momento y luego puso una mano en mi hombro. «No te precipites. Por ahora, mantén esto en secreto y yo investigaré discretamente. Pero ten cuidado de que nadie sepa que sabes esto». A partir de ese día, mientras trabajaba, tuve que estar alerta a cada movimiento de Pedro. Cada vez que aparecía en casa, temblaba de ansiedad. A menudo miraba mi vientre, y su mirada era tan siniestra que me daba escalofríos. Un día, mientras lavaba verduras en la cocina, lo oí decir con voz burlona: «No creas que porque tienes un papel de una prueba de ADN tu lugar en esta casa está seguro. El niño aún no ha nacido. ¿Quién sabe lo que puede pasar?». Mis manos temblaron tanto al oírlo que casi se me cae el cuchillo. Cuando me di la vuelta, él ya había desaparecido, dejando solo una risa fría en mi memoria. En aquellos días, mi única fuerza eran mi pequeña hija y Javier. Cada noche, la niña se acostaba a mi lado y le susurraba al bebé en mi vientre: «Bebé, no tengas miedo. Tu hermana te protegerá». Sus palabras me ablandaban el corazón, pero la ansiedad seguía acechando fuera de la puerta. Y entonces, sucedió lo que no quería que pasara. Una vez, mientras le preparaba la leche a Javier, noté un olor extraño. Mi instinto me dijo que algo no estaba bien, así que inmediatamente tiré la leche y preparé una nueva. Afortunadamente, Javier la bebió y no le pasó nada, pero si me hubiera descuidado un poco, podría haber perdido el conocimiento al instante. Temblaba por todas partes y un sudor frío me recorría. Estaba segura de que alguien había intervenido. Y la primera persona que me vino a la mente fue Pedro. Esa noche, fui sola a la habitación de mi suegra, me arrodillé y rompí a llorar. «Madre, por favor, créame.
Alguien está tratando de hacerle daño a Javier. Tengo miedo de que un día lo pierda de verdad. No puedo soportarlo. Mi suegra me miró con ojos llenos de tristeza. Guardó silencio durante un largo rato, luego suspiró y dijo, ¿En quién estás pensando? Me mordí los labios y temblé. No puedo estar segura, pero vi a mi cuñado traer una medicina extraña a la habitación, y escuché cosas que me dieron escalofríos. Ella se estremeció y sus manos temblaron. Luego, apretó la almohada y dijo con voz entrecortada, si realmente es ese niño, nunca imaginé que mi propio hijo pudiera hacer algo así. Pero Elena, tú lo sabes, es mi hijo de sangre, no sé qué hacer. Me postré a sus pies y rompí a llorar. Madre, solo le pido una cosa. Proteja a Javier y al niño en mi vientre. No pido nada más. Mi suegra tomó mi mano. Su mano vieja y arrugada temblaba, pero era más cálida que nunca. Supe que había empezado a creerme hasta cierto punto, pero aún quedaba un largo camino por recorrer antes de que se enfrentara a Pedro. Esa noche abracé a Javier y susurré como si hiciera un juramento. Cariño, pueden odiarme y hablar mal de mí, pero no dejaré que nadie te haga daño a ti ni a nuestro hijo. Lucharé hasta el final. El viento soplaba en el patio, y la densa oscuridad parecía presagiar que una gran tormenta aún estaba por llegar. Me di cuenta de que esta batalla acababa de comenzar y que debía ser más fuerte que nunca para enfrentarlo todo y proteger lo último y más preciado de mi vida. Aquella noche, después de haber llorado en la habitación de la señora Carmen, la atmósfera en la casa se volvió aún más tensa e impredecible. Yo seguía cuidando a Javier, trabajando y atendiendo a mi hija y al bebé en mi vientre. Pero mi corazón siempre estaba en vilo. Esa ansiedad me seguía como una sombra, y sentía que un descuido podría traer el desastre. Mi suegra cambió después de ese día. Hablaba menos con dureza, y a veces me observaba en silencio desde la puerta mientras cuidaba a Javier. En su mirada había una pesada angustia. Supe que estaba librando una feroz batalla interna. Por un lado, el amor de sangre por su hijo mayor, Pedro. Por otro, el hecho evidente de que alguien intentaba hacerle daño a Javier. Siempre había sido fuerte, pero esta vez, la confusión la mantenía observando todo en silencio. Una tarde, al llegar tarde del trabajo, encontré a la señora Carmen sentada en una silla de piedra en el patio, con la mirada perdida. Susurró, Elena, acabo de ver a Pedro ir sigilosamente detrás de la cocina y esconder un frasco de medicinas en el viejo armario. Me quedé helada, la mano que me abrazaba el vientre temblaba. Era el momento en que la sospecha que había albergado durante tanto tiempo se confirmaba como una cuchillada. La miré con ojos suplicantes. Madre, por favor, manténgalo en secreto. No deje que mi cuñado sepa que lo estamos observando. Tengo mucho miedo. Si actúa impulsivamente, ni el niño ni yo estaremos a salvo. Ella asintió, su rostro ensombrecido por una profunda tristeza. Quizás por primera vez en su vida, se dio cuenta de que el hijo, en quien tanto confiaba, podría ser la persona más cruel. Esa noche, después de que todos se durmieran, la señora Carmen y yo abrimos en secreto el viejo armario de la cocina. Apareció un frasco de medicinas a medio usar, y con manos temblorosas se lo mostré. La etiqueta indicaba claramente que era un potente sedante utilizado solo para enfermedades mentales graves. No era en absoluto adecuado para Javier. Al ver el frasco, el rostro de la señora Carmen se puso blanco como el papel y sus labios temblaron. Dios mío, ¿es posible que sea verdad? Rompí a llorar y tomé su mano. Madre, tenemos que proteger a Javier. No quiero ni imaginar lo que habría pasado si hubiera bebido esto. Ella se cubrió el rostro y respiró con dificultad. Supe que este golpe era demasiado grande para ella. Entre sus dos hijos tenía que elegir, y cualquier elección sería dolorosa. Al día siguiente, Pedro volvió. Esta vez, trajo a algunos parientes. Delante de todos, me acusó ferozmente. Todo el pueblo se ríe de nosotros. Una mujer embarazada con el marido postrado. Si dejamos que esto continúe, ese niño será una vergüenza cuando crezca. Lo dije antes, este problema debe resolverse limpiamente. Cuanto antes, mejor. Su voz resonó en el patio, dejándome helada. Miré a mi alrededor y vi que muchos ojos todavía albergaban sospechas, mientras que otros guardaban silencio. Di un paso adelante temblando y dije con voz entrecortada. Por favor, no juzguen mi inocencia a la ligera. Con la prueba de ADN, demostré que este niño es de Javier. Forzarme a abandonar la sangre de mi esposo por culpa de rumores infundados es como matarlo por segunda vez. Nadie respondió. En ese momento, mi suegra se levantó de repente y dijo con voz temblorosa pero clara, Pedro, basta ya. Vi el frasco de medicinas que escondiste.
No uses más el honor como excusa. Si continúas con esto, revelaré todo delante de toda la familia. Esas palabras fueron como un trueno, y el patio se llenó de murmullos. El color del rostro de Pedro cambió. Se puso rojo y sus ojos se inyectaron en sangre. Madre, ¿qué está diciendo? Se atreve a dudar de su propio hijo. La señora Carmen se apoyó en su bastón y dijo con voz dolida: Yo tampoco quería creerlo. Pero, ¿qué puedo hacer si la verdad está ante mis ojos? ¿Por qué intentaste hacerle daño a tu hermano Pedro? ¿Por miedo a perder las tierras? ¿O porque si Javier tiene un hijo, tendrías que compartir la herencia? Pedro se quedó clavado en el sitio. Las venas de sus sienes palpitaban. Toda la familia guardó silencio. Nadie se atrevió a intervenir. Me abracé el vientre. El corazón me latía con fuerza. Por primera vez, la señora Carmen había revelado la verdad, una verdad cruda y dolorosa. Pedro miró a su alrededor y luego soltó una risa fría. Ya que mi madre confía más en su nuera que en su propio hijo, no tengo nada más que decir. Pero recuerden bien, nunca toleraré que ese niño exista en esta casa. Dejó esas palabras y se fue. El sonido de sus pesados pasos parecía pisotear mi corazón. Los parientes se miraron entre sí, sin saber qué decir. Mi suegra se desplomó en la silla, con los ojos llenos de lágrimas. Esa noche, después de que todos se fueran, me senté a su lado. Ella habló en voz baja y triste. Elena, me equivoqué. Todo este tiempo pensé que eras una carga, pero en realidad, tú eras la que mantenía a Javier con vida. Ahora, debo detener a Pedro, haga lo que haga. De ahora en adelante estoy de tu lado. Al oír eso, mis lágrimas brotaron. Tomé su mano arrugada y dije con un nudo en la garganta: Solo necesito que me crea y que proteja a Javier y al niño conmigo. Eso es todo. En ese momento, sentí por primera vez calor de la suegra que me había despreciado y acorralado, pero sabía que Pedro no se rendiría fácilmente. La verdadera tormenta seguramente aún estaba por llegar, y mi suegra y yo debíamos prepararnos para enfrentarla juntas. La noche era profunda. Miré a Javier. Su mano todavía temblaba, aferrándose a la mía. Sus ojos parecían decir gracias. Le susurré al oído: No te preocupes, ahora no estoy sola. Mi madre y yo lucharemos juntas. Afuera, el viento soplaba con fuerza, y las nubes oscuras ocultaban la luna. La oscuridad era densa, pero una pequeña luz se encendió en mi corazón. Aunque tenue, era la luz de la fe que me permitiría seguir adelante con firmeza. Desde el día en que mi suegra expuso públicamente las malas acciones de Pedro frente a los parientes, no hubo un solo día de paz en la casa. El silencio anterior se transformó en una tormenta tácita a punto de estallar. Sabía que Pedro tenía un temperamento explosivo y que, con su orgullo herido, no sería alguien que se rindiera fácilmente. Y, como era de esperar, en lugar de palabras directas, comenzó su venganza con métodos sigilosos y maliciosos. Primero, fue en el mercado. Solía comprar a crédito en mi verdulería y pescadería de confianza y pagar a fin de mes. Pero desde ese día, las dueñas de las tiendas de repente comenzaron a poner excusas y a negarme el crédito. La razón era que, supuestamente, aún no había pagado una deuda anterior, aunque yo sabía que lo había hecho. Se extendió el rumor de que alguien había dicho que yo era una estafadora que usaba mi buena reputación en el pueblo para no pagar. Supe de inmediato quién estaba detrás, pero no tenía pruebas para enfrentarlo. Y también surgieron problemas en el trabajo. Trabajaba como contable en una tienda de materiales de construcción. Un día, el jefe me llamó y me mostró un fajo de recibos falsos con una caligrafía idéntica a la mía. Frunció el ceño. Elena, ¿cómo explicas estas notas de entrega que no coinciden con los libros? Me quedé en shock y me defendí con voz temblorosa. Yo no lo hice. Nunca he firmado esas notas. Alguien debe haberlo hecho a propósito. Pero en un pueblo pequeño, ¿quién me creería? Un simple rumor era suficiente para que la gente dudara. Inmediatamente pensé en Pedro. Él había trabajado en la construcción antes, por lo que conocía a mucha gente en el sector. No le sería difícil crear problemas para dañar mi reputación. Afortunadamente, mi jefe era una persona razonable y me dio más tiempo para demostrar mi inocencia. Pero sabía que si algo así volvía a ocurrir, perdería mi trabajo y mi único medio de vida. Mi suegra también notó el cambio drásticamente. Los vecinos que antes eran amigables ahora se distanciaban de repente, y las visitas se hicieron escasas. La gente seguía susurrando, medio creyendo, medio dudando. Una vez, escuché a una vecina decir a mis espaldas: Esa Elena actúa muy bien,
Finge ser buena, pero quién sabe cómo es por dentro. Apreté los dientes, me abracé el vientre y tragué la ira que me subía por la garganta. Mi suegra, al verme así, se sentó a mi lado en silencio durante varias noches, tomándome la mano y diciendo: Elena, lo sé todo, pero tienes que aguantar. Cuando un barco en el mar se encuentra con una gran ola, el remero debe ser firme para que el barco no vuelque. Sus palabras eran un consuelo y una carga al mismo tiempo. Sentía que mi corazón se fortalecía, pero al mismo tiempo era amargo saber que no tendría un momento de paz en el futuro. La tormenta alcanzó su punto álgido una noche de lluvia y viento. Acababa de darle de comer a Javier y me di la vuelta cuando oí unos golpes urgentes en la puerta. Al abrir, vi a 2 funcionarios del ayuntamiento y a Pedro afuera. Uno de ellos dijo solemnemente: Hemos recibido una denuncia de que la señora Elena ha cometido adulterio y que el niño en su vientre no es de su esposo. Hemos venido a verificar los hechos. Me quedé helada. Sentí que el corazón se me paraba. Esa denuncia la había enviado Pedro, sin duda. Dije con voz entrecortada: Yo lo he demostrado con los resultados de la prueba de ADN. Pedro intervino con una risa burlona. Las pruebas de ADN se pueden falsificar. El ayuntamiento debe investigar a fondo para que no seamos el hazmerreír de todo el pueblo. Con manos temblorosas, saqué el informe de la prueba. El funcionario lo examinó detenidamente y asintió. Este documento es válido. Si sigue habiendo dudas, solicitaremos una nueva evaluación a una institución forense superior. El rostro de Pedro cambió de color, pero insistió. Exijo una nueva evaluación. Este niño debe ser investigado hasta el final. Mi suegra salió de la habitación apoyándose en su bastón. Su voz era inusualmente firme. Basta ya, Pedro. Todo este tiempo, Elena ha cuidado de tu hermano y ha criado a mi nieta. Yo lo he visto todo. Ahora lleva la sangre de nuestra familia en su vientre, ¿y quieres acorralarla hasta el final? Si sigues con esto, yo misma entregaré a la Guardia Civil el frasco de medicinas que escondiste. Esas palabras fueron como un trueno. Los 2 funcionarios se miraron confundidos, y el rostro de Pedro se puso blanco como el papel. Miró fijamente a su madre, su voz se quebró. Madre, ¿cómo se atreve a hacerle eso a su hijo? La señora Carmen temblaba, pero seguía firme. Prefiero ser la vergüenza del pueblo antes que ver cómo cometes un acto inhumano. Pedro gritó, golpeó la mesa y se fue, dejando solo un aire pesado y sofocante. Me derrumbé en el suelo, llorando como si lloviera. Era la primera vez que veía a la señora Carmen mostrar tanta fortaleza. Por primera vez, sentí que realmente estaba de mi lado. Pero al mismo tiempo, supe que a partir de ese momento, Pedro ya no se contendría con nadie. Buscaría una forma más violenta de vengarse. Mi suegra me apretó la mano y dijo con voz preocupada: Elena, ten cuidado. Es mi hijo. Conozco bien su carácter. Una vez que se siente acorralado, es capaz de cualquier cosa. Asentí, me abracé el vientre y susurré: No dejaré que le haga daño a mi sangre. Lo protegeré hasta el final, aunque tenga que sacrificarme. Esa noche, la lluvia seguía golpeando el patio. Acostada junto a Javier, escuchando el aullido del viento afuera, tuve el fuerte presentimiento de que la verdadera tormenta aún estaba por llegar. Y mi suegra y yo, 2 mujeres que originalmente éramos débiles pero que habíamos tenido que convertirnos en acero, tendríamos que enfrentarla con toda nuestra fortaleza. Después de esa noche de tormenta, no hubo un solo momento de calma en nuestra casa. Pensé que con la protección de mi suegra, Pedro se calmaría, pero al contrario, como una bestia acorralada, sus ojos siempre ardían con una llama de odio. Cada vez que me encontraba con su mirada, un escalofrío recorría mi espalda. Durante los días siguientes, Pedro se volvió silencioso y sombrío, pero sabía que no era calma, sino una tormenta latente esperando la oportunidad de estallar. Y sucedió más rápido de lo que pensaba. Una tarde, al volver del trabajo y entrar en el patio, vi la puerta de la habitación de Javier abierta de par en par. Mi corazón dio un vuelco. Corrí a la habitación y casi me desmayo al ver la escena. El frasco de sedantes que mi suegra y yo habíamos escondido estaba ahora sobre la mesa, abierto. Javier temblaba, sus ojos muy abiertos como si pidiera ayuda. Asustada, derramé la leche que estaba en una taza. Afortunadamente, aún no se la había dado. Temblaba por todo el cuerpo y un sudor frío me recorría. Mi suegra entró corriendo y se horrorizó al ver la escena. Inmediatamente golpeó el suelo con su bastón y gritó: Pedro, sal ahora mismo. Pedro entró desde afuera con una expresión fría. La señora Carmen levantó el frasco de medicinas y dijo con voz temblorosa pero aún firme: ¿Fuiste tú? ¿Intentaste matar a tu hermano?
Pedro se rió, su voz quebrada por la ira. Madre, ¿estás ciega? Él es un cadáver andante que lleva años postrado. ¿De qué sirve mantenerlo con vida? Y esa mujer, me señaló, lleva en su vientre al hazmerreír del mundo entero. Solo quería poner fin a esta tragedia. Me abracé el vientre. Cada una de sus palabras era como una cuchilla que me cortaba la carne. Mi suegra se interpuso delante de mí. Por primera vez, no dudó. Pedro, la sangre es más espesa que el agua. Si vuelves a tocar a tu hermano o a tu cuñada, revelaré toda esta verdad al mundo. No creas que no te denunciaré. Pedro vaciló. La miró con los ojos enrojecidos y luego, incapaz de contener su ira, se fue. Pero antes de irse, lanzó una frase que me heló la sangre. Está bien, madre. Ya verá. No dejaré que esto termine así. A partir de ese día, viví con ansiedad. Tenía miedo de ir a cualquier parte. Sentía que alguien me seguía. Incluso cuando fui al mercado a comprar verduras, vi la sombra de Pedro acechando a lo lejos. Por la noche, al dormir, cualquier pequeño ruido en el patio me sobresaltaba. Abrazaba a mi hija y al bebé en mi vientre, y mi corazón se aceleraba. Y entonces, sucedió algo terrible. Una tarde, mientras le daba la sopa a Javier y me daba la vuelta, oí un ruido metálico en el patio. La puerta de madera se abrió de golpe y una fuerte ráfaga de viento entró. Salí corriendo y vi una sombra negra desaparecer rápidamente por el patio trasero. En el suelo rodaba un bidón de gasolina. Inmediatamente me di cuenta de que alguien había intentado prender fuego y un escalofrío me recorrió. Mi suegra también salió corriendo y se puso pálida al ver la escena. Dijo temblando: «Dios mío, ¿ese monstruo se ha vuelto tan loco?». La abracé y rompí a llorar. «Madre, tengo mucho miedo. Si hubiera prendido fuego Javier y el bebé en mi vientre». Ella me apretó la mano y dijo con voz temblorosa: «De ahora en adelante, no podemos seguir aguantando así. Tenemos que encontrar una manera». Al día siguiente, ella y yo fuimos en secreto a ver al doctor Mateo. Al escuchar nuestra historia, frunció el ceño y asintió en silencio. Hace tiempo que lo sospechaba. Pedro no lo hace solo por el honor. Tiene miedo de que la herencia familiar no sea suya en el futuro. Pero este es un problema complicado. Para denunciarlo necesitamos pruebas claras. Dije con un nudo en la garganta. Pero doctor, tengo miedo de que si esperamos más, suceda algo irreversible. El doctor Mateo suspiró y prometió seguir observando en silencio. Al mismo tiempo, me aconsejó que siempre cerrara la puerta con llave y que nunca dejara entrar a extraños a la habitación de Javier. A partir de ese día, redoblé mi vigilancia, y mi suegra también cambió por completo. Ya no me criticaba, y cada día me acompañaba a cuidar de Javier, como si temiera perder a su hijo al menor descuido. Me dolía el corazón al verla, pero también sentía calor. La mujer que me había empujado al abismo ahora estaba a mi lado, soportando la tormenta conmigo, pero cuanto más se enfrentaba a la resistencia, más violento se volvía Pedro. Un día, al volver del trabajo y llegar a la esquina de la calle, me bloqueó el paso. Sus ojos ardían con furia, y rechinando los dientes, escupió cada palabra. «Elena, eres increíble. Te atreviste a involucrar a mi madre para enfrentarte a mí. Pero que te quede claro, tú y esa cosa en tu vientre nunca tendréis paz». Temblaba por todo el cuerpo, pero reuní el valor para decir: «Cuñado, por favor, se lo ruego, no haga más cosas de las que se arrepentirá. Javier es su hermano, y este niño es la sangre de esta familia. Si les hace daño, será usted quien viva con vergüenza el resto de su vida». Él se rió y estaba a punto de acercarse cuando pasó un vecino. Se dio la vuelta inmediatamente, y yo me quedé paralizada en medio de la calle, temblando. Esa noche no pude dormir. Sabía que Pedro no se detendría. La oscuridad exterior parecía tragarse toda esperanza. Pero un pensamiento cruzó mi mente. Si seguía aguantando, nunca podría proteger a Javier y al niño. Necesitaba pruebas, pruebas que lo revelaran todo de una vez. Y la oportunidad llegó. Una noche, mientras escribía en mi diario, oí un ruido metálico detrás de la cocina. Le hice una señal silenciosa a mi suegra. Ambas contuvimos la respiración y nos acercamos sigilosamente. Bajo una luz tenue, vimos a Pedro vertiendo medicinas en el biberón de Javier. Ambas nos horrorizamos. El corazón nos latía con fuerza. Esta era la prueba irrefutable. Mi suegra gritó de repente. Su voz resonó como un trueno. «Pedro, ¿qué estás haciendo?». Pedro se sobresaltó y se dio la vuelta bruscamente. Su rostro estaba pálido, y el frasco de medicinas cayó al suelo. Corrí y abracé esa prueba, llorando. Dios mío, finalmente se ha descubierto. El rostro de Pedro cambió de color,
Tartamudeó algunas palabras y luego huyó. Mi suegra y yo nos miramos, sabiendo que ya nada podría ocultarse. Cuando Pedro fue sorprendido en el acto de poner droga en la leche de Javier, mi suegra y yo nos quedamos paralizadas. Mi corazón latía desbocado, y con manos temblorosas, apreté el frasco de medicinas que había caído al suelo. Mientras tanto, mi suegra, apoyada en su bastón, se mantuvo erguida, mirándolo con ojos ardientes, una mezcla de ira y dolor. Pedro se quedó atónito por unos segundos, y luego intentó huir a toda prisa. Pero la señora Carmen gritó con voz quebrada: «Pedro, detente. ¿Acaso tienes algo de conciencia?». Él se detuvo por un momento, luego se volvió hacia ella con los ojos enrojecidos y gruñó: «¿Conciencia? ¿La conciencia protege a esta casa? ¿Sabe lo que susurran los vecinos? Solo intentaba proteger el honor de esta familia». Rompí a llorar y grité: «¿Intentaba matar a su propio hermano para proteger el honor? ¿No le da vergüenza decir eso?». Pedro se rió, se dio la vuelta y salió de la cocina, dejándonos a las dos. Esa noche no pude dormir. Mi suegra se sentó junto a la cama de Javier, acariciando de vez en cuando su rostro demacrado. Su mirada era pesada, y sus labios temblaban como si quisiera llorar, pero no se permitía mostrar debilidad. Luego me miró y dijo con voz quebrada: «Elena, mañana llevaré este asunto a la reunión familiar. No puedo seguir dejando que ese monstruo haga lo que quiera». Asentí. Tenía miedo, pero al mismo tiempo sentía un alivio. Por muy doloroso que fuera, había llegado el momento de revelar todo. A la mañana siguiente, se celebró una reunión familiar de emergencia en el patio de la casa principal. El rumor se había extendido, y todos los parientes se reunieron, murmurando. Me senté temblando junto a mi suegra, aferrada a la única prueba, el frasco de medicinas. Javier seguía en la cama de la habitación, y el doctor Mateo se encargó de traer los resultados del análisis del medicamento. Cuando todos estuvieron reunidos, mi suegra se levantó y dijo con voz temblorosa pero firme: «Hoy los he llamado no para discutir rumores, sino para decir la verdad. Mi hijo mayor, Pedro, ha intentado hacerle daño a su hermano en varias ocasiones. Esta es la prueba». Mostró el frasco de medicinas a la gente. Toda la casa se alborotó. Algunos abrieron la boca de par en par, otros susurraron: «Dios mío, ¿cómo es posible? ¿Intentar matar a su hermano? No puedo creerlo». Pedro, sentado a un lado, palideció, pero trató de mantener la calma. Se rió y dijo: «Ese frasco, esa mujer podría haberlo inventado. ¿Quién puede probar que lo traje yo?». Me levanté con un nudo en la garganta. Mi madre y yo vimos al cuñado poner la medicina en la leche de mi esposo. Javier estaba allí, acostado, con los ojos abiertos, viéndolo todo. ¿Todavía va a negarlo? El ambiente era tan tenso como una cuerda a punto de romperse. El doctor Mateo se adelantó y dijo con voz firme: «He encargado un análisis. Es un potente sedante que, si se usa incorrectamente, puede causar un paro respiratorio. Si Javier lo hubiera bebido ese día, todos sabemos cuál habría sido el resultado». Toda la casa murmuró. Algunas personas negaron con la cabeza con pesar. «¿No teme al cielo? ¡Qué crueldad!». Pedro ya no pudo mantener la compostura. Su rostro se enrojeció y gritó: «¿Qué saben ustedes? Lleva años postrado, toda la familia ha sufrido. El dinero se va y se va. Solo quería aliviar esa carga». Su voz, llena de ira, resonó. Pero en lugar de compasión, la gente se indignó aún más. Un anciano de la familia se levantó y dijo con voz temblorosa pero clara: «Pedro, por muy difícil que sea, la sangre es la sangre. Nadie tiene derecho a quitarle la vida a otra persona, y menos a su propio hermano. Lo que has hecho es inhumano e inmoral». Por primera vez, Pedro vaciló, su mirada titubeó, pero inmediatamente volvió a gritar, señalándome: «Y tú, Elena, todo es por tu culpa. Si no fuera por este embarazo, nadie habría pasado por esta humillación. Tú eres la raíz de todos los problemas». Toda la casa contuvo la respiración. Me mantuve erguida, las lágrimas corrían, pero dije con voz firme: «Si realmente hubiera sido infiel, la prueba de ADN no habría demostrado que este niño es de Javier. No tengo la culpa. La culpa es de quienes usan el honor como excusa para ocultar su propio egoísmo y codicia». Tan pronto como terminé de hablar, mi suegra me apretó la mano y asintió con la cabeza, confirmando. Se dirigió a los parientes y declaró: «De ahora en adelante, estaré del lado de mi nuera y mis nietos. Quien insulte a este niño, estará manchando el honor de esta familia». Los murmullos aumentaron, algunos asintieron, otros guardaron silencio. El rostro de Pedro se puso ceniciento. Sabía que esta vez estaba acorralado. Después de la reunión, mi suegra y yo ayudamos a Javier a volver a casa. En el camino, dijo en voz baja:
Elena, hoy tengo que disculparme contigo. Te he dudado y maltratado todo este tiempo, pero ahora creo que eres el único pilar de Javier y de esta familia. Al oír eso, rompí a llorar. Esas lágrimas no eran pesadas como antes, sino que liberaban todas las emociones reprimidas. Pero seguía inquieta por la mirada de Pedro al irse, enrojecida por la ira y llena de malicia. Era como una advertencia de que aún no se daría por vencido. Esa noche, escribí en mi diario: hoy se ha revelado la verdad, pero sé que la tormenta aún no ha terminado. Debo ser más fuerte para proteger a Javier y a los niños. Afuera, el viento seguía soplando, y la vieja casa parecía mecerse con él. Me abracé el vientre, y la mano de Javier apretó ligeramente la mía. En sus ojos vi dolor y una tenue fe. Supe que esta batalla no había terminado, y que mientras Pedro no admitiera la derrota, el camino por delante sería aún más arduo. Después de la reunión familiar, pensé que, al revelarse todo y Pedro quedar en evidencia ante toda la familia, se calmaría. Pero me equivoqué. La mirada enrojecida que tenía al irse me atormentaba cada noche. No era la mirada de alguien que admite la derrota y se retira, sino la de una bestia acorralada, dispuesta a hacer cualquier cosa. Durante los días siguientes, la atmósfera en la casa era tranquila, pero pesada como la calma antes de la tormenta. Mi suegra se volvió más vigilante, cerrando la puerta con llave cada día y guardando las medicinas de Javier en una caja aparte, cuya llave llevaba ella misma. Yo apenas me separaba de mi esposo. Mi pequeña hija seguía siendo inocente, pero sabía que pronto sentiría el miedo que envolvía la casa. Una tarde, mientras le daba la cena a Javier, mi suegra dijo en voz baja: Elena, el comportamiento de Pedro ha sido extraño estos últimos días. No va a casa de su mujer e hijos, y no deja de merodear por el pueblo. Me preocupa que esté tramando algo. Sus palabras me dieron escalofríos. Me abracé el vientre y susurré: Madre, si intenta hacer algo, esta vez no será fácil detenerlo. La señora Carmen me apretó la mano y dijo con voz firme: entonces debemos prepararnos. Pase lo que pase, debemos proteger a Javier y al niño. Esa noche, mientras toda la familia dormía, oímos un ruido extraño en el patio trasero. Me desperté sobresaltada, el corazón me latía con fuerza. Mi suegra también se levantó de un salto y susurró: ¿lo oíste? Seguimos el oscuro pasillo. Al acercarnos a la cocina, oímos de repente un ruido metálico. Con manos temblorosas, miré por la rendija de la puerta. A la luz de una linterna, vi claramente a Pedro manipulando la cerradura. Apreté la mano de mi suegra y ambas contuvimos la respiración. De repente, rompió la cerradura y abrió la puerta en silencio. En su mano sostenía un largo y brillante cuchillo. Sentí que el corazón se me paraba y el estómago se me revolvía. No pude contenerme y grité: «¡Madre!». Pedro se sobresaltó y casi se le cae el cuchillo. Mi suegra se adelantó con su bastón, su voz resonó como un trueno. «Pedro, ¿qué intentas hacer?». Pedro se detuvo. Sus ojos estaban enrojecidos, su rostro desfigurado por la ira. Gritó: «Madre, los liberaré a todos. Mantener a ese tipo con vida es solo una carga». Me interpuse delante de la puerta de la habitación de Javier. Extendí los brazos, mostrando mi vientre abultado. «Cuñado, si va a matar a alguien, máteme a mí primero. Pero le juro que si le toca un pelo a Javier o a este niño, nunca vivirá en paz». Pedro vaciló, un conflicto cruzó su mirada, pero la ira lo consumió de nuevo y levantó el cuchillo. Al mismo tiempo, mi suegra se abalanzó y le golpeó el brazo con fuerza. El cuchillo cayó al suelo con un ruido metálico. Los tres caímos enredados, y los gritos resonaron. Mi hija se despertó sobresaltada y rompió a llorar. Los vecinos, al oír el ruido, corrieron, y las luces de las linternas iluminaron el patio. Al ver a la gente, Pedro se asustó y huyó en la oscuridad. Me derrumbé en el suelo, me abracé el vientre y lloré sin consuelo. Mi suegra también respiraba con dificultad, su rostro pálido, pero su mano temblorosa tomó la mía. «Elena, finalmente ese monstruo ha mostrado su verdadera cara». Los vecinos susurraban: «Dios mío, hermanos intentando matarse. Un poco más y habría sido una tragedia». Al oír eso, me sentí avergonzada y aliviada al mismo tiempo. Al menos ahora, todo el pueblo había presenciado parte de la verdad. A la mañana siguiente, el doctor Mateo y algunos funcionarios del ayuntamiento vinieron. Al escuchar nuestra historia, tomaron nota solemnemente. Un funcionario dijo en voz baja: «Esto no puede quedar así. Lo denunciaremos a la Guardia Civil. Si el señor Pedro continúa con este comportamiento, tendrá que asumir las consecuencias legales».
Al oír eso, me sentí feliz y preocupada. Feliz de que finalmente alguien interviniera, pero preocupada por el carácter violento de Pedro, temiendo que, acorralado, hiciera algo aún más temerario. Mi suegra se sentó en silencio durante un largo rato. Luego me miró con una mirada decidida. Elena, a partir de hoy, nos turnaremos para vigilar a Javier. No podemos darle a ese monstruo ninguna oportunidad. Si se necesita a la policía, yo misma seré testigo. Ya no tengo miedo. Sus palabras me hicieron un nudo en la garganta. La mujer que me había tratado tan duramente y me había acorralado ahora, se había convertido en mi pilar más firme. Tomé su mano arrugada, y una emoción indescriptible surgió en mi corazón, una mezcla de gratitud y compasión. Esa noche, cuando todos dormían, escribí en mi diario. El día 20, Pedro vino con un cuchillo, pero esta vez todo el pueblo lo vio. La verdad está saliendo a la luz. No me rendiré. Aunque la tormenta arrecie, lucharé hasta el final. Dejé la pluma y miré a Javier. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, y su débil mano tomó la mía. Bajé la cabeza y susurré: no te preocupes, protegeré a ti y al niño con toda mi vida. Afuera, el viento seguía soplando, pero una llama fuerte ardía en mi corazón. Aunque la tormenta no había terminado, mi suegra y yo ahora estábamos del mismo lado. Y esa era la mayor fuerza para enfrentar todos los peligros que vendrían. Aquella noche, después de que Pedro irrumpiera con un cuchillo e intentara hacerle daño a Javier, siendo descubierto por todo el pueblo, nuestra casa ya no era un lugar tranquilo. Todas las miradas del pueblo, una mezcla de curiosidad, compasión e indignación, se posaron sobre nosotros. El rumor de que dos hermanos intentaban matarse por honor y dinero se extendió rápidamente. Los susurros de la gente me avergonzaban, pero al mismo tiempo me aliviaban. Al menos ahora, nadie dudaría de mi inocencia. A la mañana siguiente, la Guardia Civil vino a investigar. Levantaron un acta, tomaron mi declaración, la de mi suegra y la de varios vecinos que presenciaron a Pedro entrar en la casa con un cuchillo. Firmé con manos temblorosas. El shock de ese día aún no había desaparecido. Mi suegra fue firme. Su voz era quebrada, pero clara. Como madre de 2 hijos, testificaré yo misma. No puedo permitir que un hijo desalmado le haga daño a su hermano. Al oírla, sentí pena y dolor en mi corazón. Tenía que elegir entre sus 2 hijos, y esa elección debió ser terriblemente dolorosa. Pero Pedro, convocado por la policía, negó los cargos y se mantuvo firme hasta el final. Solo llevaba el cuchillo para asustarlos. No hice nada. Fue una conspiración de mi cuñada y mi madre para echarme de esta casa. Si los vecinos no hubieran testificado, sus palabras nos habrían aplastado de nuevo. Afortunadamente, muchas personas lo vieron claramente con el cuchillo y a mí bloqueando la puerta. Testificaron con firmeza ante la policía. Un poco más, y Javier ya no estaría en este mundo. Acorralado, Pedro se enfureció y se fue, pero nadie pudo detenerlo. La policía prometió seguir vigilando y nos aconsejó tener cuidado. Pensé que todo se calmaría, pero seguía inquieta. Conociendo su carácter violento, sabía que no admitiría la derrota fácilmente. Y efectivamente, unos días después, cuando fui al mercado, Pedro me bloqueó el paso de repente. En medio de la gente, me susurró al oído: parece que te sientes segura con la policía detrás de ti. No te equivoques. Un día, te haré pagar. Un escalofrío recorrió mi espalda, me abracé el vientre y, sin atreverme a responder, me apresuré a alejarme. Al volver a casa, me eché a llorar en los brazos de mi suegra. Ella me abrazó y dijo con voz entrecortada: Elena, cuánto me arrepiento. Si te hubiera creído un poco antes, las cosas no habrían llegado a este punto. Pero ahora, las dos debemos ser fuertes. No podemos dejarnos vencer por ese monstruo. La fatiga me abrumaba, pero me esforcé por ir a trabajar. Pero para empeorar las cosas, los rumores llegaron a la empresa. Algunos compañeros susurraban y me miraban con sospecha. El jefe me llamó y dijo en voz baja: Elena, sería mejor que te tomaras un descanso por un tiempo. Los problemas en tu casa son demasiado ruidosos, y me preocupa que afecten la reputación de la tienda. Me sentí como si hubiera caído en un pozo profundo, aturdida. Había perdido mi único medio de vida. Volví a casa, miré mis manos callosas y lloré sin consuelo. Al verme derrumbarme, mi suegra se sentó a mi lado y dijo con voz firme: no te preocupes. Venderé el huerto detrás de la casa para pagar las medicinas de Javier y preparar tu parto. Ya no te dejaré sola. Al oírla, rompí a sollozar. La mujer que me había dudado y maltratado ahora se había convertido en mi escudo. En medio de la tormenta, la relación entre suegra y nuera, que parecía irreparable, se convirtió en el único pilar.
Pero cuando encontré un rayo de esperanza, Pedro recurrió a medidas aún más extremas. Una noche, mientras toda la familia dormía, de repente oímos un fuerte ruido de piedras cayendo sobre las tejas. Me desperté sobresaltada, y en el patio se oyeron pasos estrepitosos. Oí claramente a Pedro gritar: «Esta casa entera será destrozada. Ese mocoso nunca nacerá en paz». Mi suegra, temblando, se levantó y gritó: «Pedro, si te queda algo de conciencia, detente. De lo contrario, romperé todos los lazos contigo». Los pasos se detuvieron por un momento y luego se alejaron. Me abracé el vientre y lloré. Sentí que el bebé en mi vientre se movía ligeramente, como si temblara de miedo conmigo. A la mañana siguiente, el doctor Mateo y la policía vinieron a inspeccionar la escena. Aconsejaron solicitar protección, pero mi suegra negó con la cabeza y dijo con voz entrecortada: «A pesar de todo, es mi hijo. No quiero enviarlo a la cárcel. Solo espero que entre en razón». Sus palabras me partieron el corazón. Por un lado, proteger a la familia. Por otro, la maternidad. Estaba dividida, y yo estaba atrapada en un torbellino sin salida. Por la noche, me senté junto a la cama de Javier y tomé su mano. Sus ojos me miraban, llenos de lágrimas, como si dijera: «No te rindas». Bajé la cabeza y susurré: «Cariño, pase lo que pase, protegeré al niño. Creo que un día, la verdad y la justicia estarán de nuestro lado». El viento soplaba en el patio, y la casa parecía mecerse ante la tormenta. Supe que esta batalla no había terminado, y que quizás la tormenta más fuerte aún estaba por llegar. Aquella noche, después de que los gritos de Pedro se apagaran, toda la familia seguía en shock. Mi hija, agotada, se durmió en mi regazo. Y Javier, con los ojos muy abiertos, lloraba. Sentí su impotencia, queriendo hablar pero sin poder hacerlo. Mi suegra se sentó en silencio en un rincón de la casa. Con sus manos viejas y arrugadas, apretaba su bastón, y sus hombros delgados estaban encorvados, como si ya no pudieran soportar la tormenta. A la mañana siguiente, la Guardia Civil volvió a venir y nos dio un último consejo. Si la familia no presenta una solicitud de procesamiento, nos resulta difícil intervenir más a fondo. Pero les advertimos, el estado actual del señor Pedro es muy peligroso, y podría causar graves consecuencias en cualquier momento. Mi suegra, con los ojos enrojecidos, guardó silencio. La miré con el corazón lleno de emociones encontradas. Presentar la solicitud lo convertiría en un criminal. Guardar silencio pondría a la familia en peligro. Dije con un nudo en la garganta: «Madre, no podemos seguir en silencio. Si vuelve a pasar algo así, perderé a Javier y al niño». Ella me miró con ojos llenos de conflicto. Después de un largo rato, suspiró y dijo: «Elena, dame un poco de tiempo para pensar». El día transcurrió con ansiedad. Apenas aparté la vista de Javier. Cualquier ruido en el patio me sobresaltaba. Mi pequeña hija ya no era tan inocente como antes. Se aferraba a mí, sus ojos puros llenos de miedo. Cayó la noche y comenzó a llover. Acababa de acostar a mi hija cuando oí un fuerte ruido fuera de la puerta principal. Los perros ladraban ferozmente. Corrí asustada. Vi la figura tambaleante de Pedro. En su mano sostenía un bidón de gasolina, sus ojos enrojecidos, murmurando: «Hoy lo terminaré todo». Grité: «Madre, ayuda». Mi suegra salió corriendo y bloqueó la entrada del patio con su bastón. Gritó con fuerza en medio de la tormenta: «Pedro, entra en razón. ¿Vas a matar a tu madre, a tu hermano y a tu sobrino?» Pedro se rió y levantó el bidón de gasolina. «Solo quiero terminar con esta vergüenza. No puedo soportar más las miradas de la gente». Me abracé el vientre, temblando. Mi suegra, con mano temblorosa, los señaló y dijo con voz entrecortada pero firme: «Pedro, si vas a hacer eso, primero tendrás que pasar por encima del cadáver de tu madre». En ese momento, no pude respirar. En medio de la lluvia torrencial y el viento aullante, la imagen de una madre anciana de pie en medio del patio como un escudo me hizo romper a llorar. Nunca imaginé que llegaría el día en que mi suegra se enfrentaría a su propio hijo para defenderme. Pedro se detuvo por unos segundos. Su mirada vaciló, pero la ira volvió a consumirlo. Gritó y estuvo a punto de verter la gasolina en el suelo. Justo en ese momento, la puerta principal se abrió de golpe y la Guardia Civil y el doctor Mateo irrumpieron. Se abalanzaron sobre Pedro y le arrebataron el bidón de gasolina. Él se debatió como un loco, gritando: «Déjenme, los liberaré a todos». Los gritos resonaron y los vecinos acudieron. Las luces de las linternas iluminaron el patio. Todos se horrorizaron al ver a un hermano intentando quemar viva a su propia familia.
Mi suegra se desplomó, llorando. Dios mío, hijo, ¿cómo has llegado a esto? Corrí a abrazarla, llorando y temblando. Dentro de la habitación, Javier gemía débilmente. Las lágrimas corrían de sus ojos enrojecidos. La policía sometió a Pedro y lo interrogó. Él seguía debatiéndose, gritando sin cesar. Es por culpa de esa mujer. Por su culpa nuestra familia está destrozada. Si no fuera por ella. Un oficial gritó. Silencio. Ya no tienes derecho a decir eso. Se lo llevaron esposado, entre los susurros de todo el pueblo. La gente chasqueaba la lengua y negaba con la cabeza. ¡Qué crueldad! ¿Cómo puede un hermano hacer eso? La puerta se cerró y el patio volvió a quedar en silencio. Solo quedaba el sonido de la lluvia. Me derrumbé en el suelo, me abracé el vientre y sollocé. Mi suegra se arrodilló a mi lado, con los hombros temblorosos y la mirada vacía. Esa noche nadie durmió. Me senté junto a Javier. Le apreté la mano y susurré. Cariño, todo va a estar bien. Creo que nuestro bebé nacerá sano y salvo. Su mano tembló, apretando la mía, y bajo la tenue luz de la lámpara, sus ojos brillaron. Supe que, aunque no podía hablar, él también estaba luchando. A la mañana siguiente, la Guardia Civil regresó e informó que Pedro sería detenido para ser interrogado. Al oír la noticia, mi suegra se sentó en silencio durante un largo rato. Con el corazón dolido y apesadumbrado, finalmente suspiró y dijo: aunque es mi hijo, ha ido demasiado lejos. Solo espero que la ley lo haga entrar en razón. Tomé su mano y las lágrimas cayeron. Madre, sé lo doloroso que es para usted, pero le agradezco. Si no fuera por usted, Javier y yo no habríamos sobrevivido. Ella me abrazó y por primera vez lloró como una niña. En medio de la tormenta, nosotras, dos mujeres frágiles, encontramos la manera de apoyarnos mutuamente y enfrentar las olas de la vida. Afuera, la lluvia cesó y el cielo comenzó a clarear. Los rayos del sol se filtraban entre las ramas de los árboles, iluminando la vieja casa. Sentí que un rayo de esperanza brotaba en mi corazón. Aunque aún quedaban muchas pruebas por delante, al menos ahora ya no estábamos solas. Desde la noche en que Pedro fue arrestado y detenido, la casa, que había estado llena de peligros, se volvió extrañamente silenciosa. Ya no había gritos ni pasos acechando en el patio, pero mi corazón y el de mi suegra se sentían vacíos, como si una gran herida hubiera sido arrancada, dejando un vacío que no sanaba fácilmente. Mi suegra se sentaba en el porche, mirando con los ojos enrojecidos el camino de tierra por el que se habían llevado a su hijo mayor. Sus hombros temblaban, pero no lloraba en voz alta. Sabía que estaba atormentada, entre su propio hijo y la cruda realidad. Me senté a su lado y dije en voz baja: Madre, no se culpe más. Si no hubiera tenido el valor, Javier y yo no estaríamos aquí hoy. Ella me miró y las lágrimas brotaron. Elena, me equivoqué mucho. Te he dudado, oprimido y atormentado todo este tiempo. Y aún así, no abandonaste a Javier y salvaste a toda esta familia. Estoy tan avergonzada. Al oír sus palabras, rompí a llorar. Toda la amargura del pasado pareció disolverse, y la compasión llenó su lugar. Apreté su mano delgada. Solo necesito que esté sana y a mi lado y al de los niños. No piense más en cosas tristes. La vida después no fue fácil. Perdí mi trabajo y el dinero se estaba acabando. Mi suegra tuvo que vender el pequeño huerto detrás de la casa para pagar las medicinas de Javier y preparar mi parto. Los vecinos, después de presenciar la verdad, ya no me criticaban, pero las miradas de compasión persistían. Sabía que nuestra familia se había convertido en la comidilla de todo el pueblo. Sin embargo, en medio de las dificultades, sentí un gran cambio. Mi suegra y yo ya no estábamos enfrentadas, sino que nos habíamos convertido verdaderamente en el pilar la una de la otra. Cada mañana, ella me ayudaba a darle el caldo a Javier y a limpiar su cuerpo inmóvil. A veces, se sentaba en silencio junto a la cama, acariciando el cabello de su hijo y murmurando: Hijo, por favor, despierta. Si mamá pudiera oír tu voz una vez más, no pediría nada más. Cada vez que lo hacía, mi corazón se encogía. Vi en los ojos de Javier una luz tenue, como la de una lámpara a punto de apagarse. Pero entonces sucedió algo extraordinario. Un mediodía caluroso, mientras le daba una cucharada de sopa a Javier, de repente movió ligeramente los labios. Me sobresalté, pensé que lo había imaginado. Al acercar mi oído, escuché un pequeño gemido, muy débil, pero claramente el sonido de la vida. Grité: Madre Javier. Javier ha hecho un ruido. Mi suegra corrió, sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa. Con manos temblorosas tomó la mano de su hijo. Javier, ¿puedes oír a mamá?
Intenta hacer un esfuerzo. Los ojos de Javier brillaron, y su mano apretó la de ella con más fuerza que nunca. Rompí a llorar de alegría y emoción. Aunque era un cambio muy pequeño, para nosotros era un milagro. Un rayo de esperanza al final de días de desesperación. A partir de ese día, mi suegra y yo lo cuidamos con aún más dedicación. Nos turnábamos para hablarle, contarle historias del pasado, esperando que recuperara sus fuerzas. Cada vez que parpadeaba, veía en sus ojos una luz decidida a no rendirse. Mientras tanto, el bebé en mi vientre crecía. Mi cuerpo estaba cansado, pero cada vez que la mano de Javier se movía ligeramente o su mirada me seguía, obtenía más fuerza. Mi pequeña hija también se sentaba junto a la cama cada día, contándole historias al hermanito en mi vientre y al papá que escuchaba. La casa, que había estado llena de suspiros, ahora comenzaba a llenarse con el sonido de la fe. Pero la preocupación por Pedro persistía. Aunque estaba detenido, la noticia del juicio y la preocupación por la sentencia que recibiría mantenían a mi suegra despierta por la noche. Una tarde, sentada en el porche, me miró y dijo en voz baja: «Elena, si la ley castiga duramente a ese niño, me temo que no lo soportará. A pesar de todo, es mi hijo». Tomé su mano suavemente. «Madre, la ley está para enseñar a la gente a reconocer sus errores y corregirlos. Si el cuñado admite su culpa, esa será la única manera de que entre en razón. No se culpe más». Ella lloró y asintió. Sabía que su corazón siempre estaría dividido entre el amor maternal y la justicia. El tiempo pasó, y mientras esperaba la fecha del parto, observaba con ansiedad cada pequeño movimiento de Javier. Una tarde, mientras descansaba por el cansancio, mi suegra me despertó apresuradamente. «Elena, Javier». Javier está moviendo los labios. Parece que quiere decir algo. Corrí y tomé la mano de mi esposo. Sus labios temblaron, y luego un sonido débil brotó. «Hijo». Mi suegra y yo nos quedamos heladas. Las lágrimas brotaron como un manantial. La señora Carmen abrazó a su hijo y tartamudeó: «Dios mío, mi hijo finalmente ha hablado». En ese momento, todo el dolor, la vergüenza, todas las acusaciones y peligros parecieron desaparecer. En la mirada de Javier y en esa débil llamada, encontramos la fuerza para seguir adelante. Sabía que la tormenta aún no había pasado por completo, pero al menos la luz de la esperanza había comenzado a brillar en esta casa, y creía que con todo el amor y la fortaleza, protegería al niño que estaba por nacer, al esposo que creía perdido y todo lo que quedaba de esta familia. A medida que se acercaba la fecha prevista de mi parto, pasaba los días en una tensión y emoción sin precedentes. Me costaba dar un paso con mi pesado vientre, pero una extraña llama ardía en mi corazón. Desde el día en que Javier emitió ese débil sonido, mi suegra y yo parecíamos haber ganado una nueva fuerza. Cada día se movía un poco más. Sus dedos temblaban. Su mirada nos seguía. Sus labios se movían ligeramente. Aunque aún no podía hablar con claridad, cada pequeña señal de recuperación era una esperanza invaluable. Mi suegra había cambiado por completo. De ser una mujer severa y dura, se había convertido en una madre y abuela tierna que protegía a sus hijos con todo su corazón. Se levantaba temprano cada mañana para preparar el caldo y me insistía en que solo descansara. Por la noche, se sentaba junto a la cama de su hijo, conversando pacientemente con él, contándole historias de su infancia, de los campos del pueblo, de las abundantes cosechas. Sabía que esperaba que esos sonidos familiares despertaran algo en su memoria, pero mientras la luz de la esperanza brillaba, la oscuridad no se había retirado por completo. Las noticias sobre Pedro seguían llegando. El juicio se celebraría pronto, y se decía que podría enfrentarse a una larga pena de prisión por intento de parricidio. Cada vez que escuchaba esa noticia, mi suegra se quedaba aturdida. Algunas noches, suspiraba sin cesar, sus ojos nublados llenos de preocupación. Entendía que el amor maternal nunca se podía desechar fácilmente. Un hijo se recuperaba lentamente, mientras que el otro se enfrentaba a la cárcel. ¿Qué corazón de madre podría soportarlo? Mientras tanto, me enfrenté a un callejón sin salida en medio de tantas dificultades. El dinero se había acabado, y las medicinas de Javier seguían siendo un gasto regular. Ya no podía hacer nada, y toda la carga recaía sobre los hombros de mi suegra. A veces, el doctor Mateo nos enviaba algo de dinero en secreto, pero sabía que no podíamos depender de él continuamente. Acostada por la noche, me abrazaba el vientre y le susurraba al niño: «Bebé, si naces sano, mamá podrá soportar cualquier dificultad». Y llegó el día del destino. Fue una mañana calurosa. Mientras limpiaba a Javier,
De repente sentí un retortijón en el vientre y rompí aguas. El dolor me invadió, mi rostro palideció y un sudor frío me recorrió. Mi suegra, asustada, gritó y llamó a un vecino para que me llevara al hospital. Mi pequeña hija gritaba, sin soltar mi ropa, y repetía, «Mamá, no te vayas». De camino al hospital, casi perdí el conocimiento por el dolor. Mi suegra se sentó a mi lado, tomándome la mano y rezando al cielo. «Dios mío, ayuda a mi nuera a tener un buen parto y libera a esta familia de la desgracia». En mi conciencia borrosa, tuve una visión de Javier levantándose y tomándome la mano. Su voz resonó. «Elena, sé fuerte. El niño y yo te esperamos». Me desperté sobresaltada, las lágrimas corrían. Me prometí a mí misma que lo superaría. El parto duró varias horas, y cuando el fuerte llanto del bebé estalló, mi suegra y yo rompimos a llorar juntas. Era un niño sano y sonrosado. Su llanto parecía disipar toda la oscuridad que nos había oprimido durante tanto tiempo. Mi suegra tomó al bebé en brazos, sus ojos llorosos, y dijo con labios temblorosos: «Mi nieto, finalmente has llegado al mundo». Estaba agotada, pero mi corazón estaba lleno de felicidad. Mirando al pequeño en sus brazos, susurré: «Tú eres el milagro de mamá». Cuando volvimos a casa, sucedió algo milagroso. Tan pronto como acostamos al bebé junto a Javier, de repente se movió bruscamente. Sus ojos brillaban de una manera diferente. Extendió su mano temblorosa, tratando de tocar suavemente al niño. Me quedé atónita, y las lágrimas brotaron. Y entonces, con todas sus fuerzas, movió los labios y pronunció dos palabras débiles pero claras: «Mi hijo». Grité y lo abracé. Mi suegra se arrodilló junto a la cama, llorando y riendo. «Dios mío, Javier, finalmente has hablado». Esa débil llamada pareció rasgar el oscuro velo que había cubierto esta casa durante 5 años. Era la prueba de la vida, la prueba de la esperanza, y la prueba de la fortaleza de un hombre que, aunque postrado en una cama, nunca se había rendido al destino. Esa noche, toda la familia se sentó bajo la tenue luz de la lámpara. El bebé dormía plácidamente, de vez en cuando moviendo los labios. Javier yacía en silencio, pero sus ojos estaban llenos de felicidad, y su mano todavía tocaba ligeramente a su hijo. Mi suegra susurró: «De ahora en adelante, protegeré a esta familia con todas mis fuerzas. Olvidaré todos los errores del pasado». Miré a ella, a mi esposo y al pequeño, y una emoción indescriptible me invadió. Cuánto dolor, peligro y humillación había soportado para llegar a este momento. Creí en este momento que nunca olvidaría en mi vida, pero sabía que afuera todavía había una oscuridad que no había desaparecido. El juicio de Pedro se acercaba, y seguramente eso dejaría otra ola de consecuencias. Apreté la mano de Javier y susurré en voz baja: «No te preocupes. Pase lo que pase, caminaré a tu lado. Nuestra familia ya ha superado la tormenta, así que ahora nada puede derribarnos». Afuera, una luna brillante se alzaba, iluminando la vieja casa. En medio del llanto del recién nacido, escuché el latido de la vida y la fe, y supe que la tormenta más grande había pasado, y que un nuevo amanecer había llegado para nosotros. La historia de hoy termina aquí, pero su eco seguramente dejará una profunda reflexión en los corazones de muchos espectadores. Una mujer, acorralada y a punto de perder todo su honor, se levantó con orgullo frente a innumerables miradas de duda gracias al poder de la verdad. Este final no solo expuso los prejuicios ciegos, sino que también demostró cuán valiosos son la perseverancia, la fe y la justicia en nuestras vidas. A través de esta historia, podemos aprender que la vida a veces es injusta y que las personas pueden cometer errores, pero la verdad nunca miente. Si mantenemos un corazón puro y enfrentamos las tormentas con fortaleza, al final obtendremos un resultado justo. Y sobre todo, por favor, traten a las mujeres con respeto.